Buenas tardes, bienvenidos al informe de Cierre Colombia, informe donde todos los días analizamos lo que explicó el comportamiento del mercado de acciones, el dólar y mercados internacionales. Como es habitual, damos un título al informe y es que esta mañana Colombia amaneció con una noticia nuevamente negativa y es la inflación. Ya vamos a hacer el análisis y por ello el título, porque fue un comportamiento extraño, el título del informe es ¿por qué subió la bolsa con el pésimo dato de inflación? ¿Algo ocurrió adicional? Pues vamos a mirar qué fue lo que pasó y qué pudo haber explicado ese cambio o esa percepción aún positiva por parte del mercado. Paso la pantalla e iniciamos. Finaliza el Colcap con un avance del 1,28%, se ubica al cierre en 1.193,57 unidades. Antes de pasar al volumen hay que decir que el mercado se movía bastante plano, con una valorización ligera, pero bastante plano, muy cercano a los cierres de la jornada anterior, pero se fue acelerando su comportamiento en el lado positivo. En términos de volumen, eso sí, un volumen muy bajo, 41.886 millones, donde la acción más negociada fue Bancolombia con 9.368 millones, seguida por la preferencial Bancolombia con 9.271 millones. De hecho, llama la atención Ecopetrol, que tan solo negoció 3.744 millones de pesos. Nuevamente, la acción más destacada, ya 3 jornadas consecutivas, el PEI subiendo 5,81% a 27.500 pesos con 391 millones de pesos negociados. De hecho, ayer hablábamos de PEI, pero particularmente a nuestros clientes les hemos hablado de PEI en las últimas semanas. Pero es que lo que ocurre con el PEI, ya lo he explicado aquí hasta el cansancio, cuando la listaron en un mal momento, entra a un mercado de capitales donde los inversores no tenían experiencia en bolsa, no saben manejar una desvalorización, al punto que esta compañía pues llegó a caer tanto que de hecho hoy coloqué un tweet y lo voy a mostrar acá, lo voy a abrir aquí un momento, y es un tweet donde hablando de Pay, las cifras financieras de Pay son tan pero tan increíbles que el solo EBITDA de un año es prácticamente igual a la capitalización bursátil. O sea, esto es ridículo. Alguien que comprara el PEI, esto es un ejemplo simbólico, por términos de una compra, si estuvieran todos dispuestos a venderlo, por eso hablo que es algo simbólico, solo en un año a partir del EBITDA recuperaría lo pagado. Eso no se había visto en Colombia nunca. Y esto simplemente evidencia que en Colombia esos famosos stop loss pues son los que al final terminan generando posibilidades. De hecho, solo a manera informativa, el valor en libros del PEI está arriba de 124.000 pesos, pero en Colombia les parecía gracioso vender a 22.000, a 25.000, a 27.000, o les va a parecer todavía gracioso vender a 30.000, y pues habrá que ver lo que realmente ocurre. Pero como siempre lo digo, aquí no se dan recomendaciones, solo se hacen comentarios. Porque perfectamente la acción también podría bajar, podría subir, podría quedarse estable, en fin, lo importante es tener una valoración sobre la compañía y nuestros clientes sí que la tienen. El segundo lugar para H. Colcel sube 4,92% a 11.300 pesos con 22 millones negociados, y el tercer lugar fue para Mineros, que también tiene una recuperación, aunque con un volumen muy bajo, sube 4,71% a 2.200 pesos y 71 millones de pesos de negociación. Por su parte, Fabricato fue la perdedora del día, cae 7,09%, se ubica al cierre en 5 pesos con 11 centavos y un volumen de 47 millones en la jornada. Marca precio porque hay un leve incremento en el volumen y una de las transacciones marcaban precio. El segundo lugar para el Grupo Aval, esta holding de el señor Luis Carlos Sarmiento, pues básicamente con unos números buenos, pero con un pesimismo por parte de sus accionistas, y en este sentido pues eso viene explicando desde hace rato el comportamiento negativo de la holding de el hombre más rico de Colombia, hoy bajando 6,31% a 520 pesos con 23 millones, un volumen muy bajo, claramente destacando que se trata de la acción ordinaria, que siempre negocia volúmenes, o hace algunos años se negocia mucho menos que la preferencial. El tercer lugar fue para la acción de la bolsa, que bajó 1,28% a 10.000 pesos con 44 millones de pesos. Antes de hablar del mercado colombiano, miremos un momento datos internacionales. Empezaban los feriados en algunos países importantes, particularmente en Asia, Hong Kong, China. Datos relevantes en el mundo.
realmente pocos. Teníamos PMI compuesto y de servicios en el Reino Unido con lecturas igual y muy similares al año anterior. El dato malo del día, la inflación en Colombia, para que la gente lo sepa, solamente 3 países en Sudamérica no han logrado bajar la inflación como lo han hecho la mayoría de los países desde el año pasado. Ojo, desde septiembre, octubre la inflación viene cayendo en Brasil, en Chile, en Perú, e incluso metan a Centroamérica, a México, en fin. Y solo 3 países de Sudamérica no logran eso: Venezuela, Argentina y Colombia. Y por eso el título del informe que tenemos para el día de hoy: ¿por qué subió la bolsa con el pésimo dato de inflación? Pues hay algunas hipótesis y ya las vamos a revisar. Antes que eso, también teníamos datos de cambios de empleo no agrícola en Estados Unidos con lecturas que mostraban alzas inferiores a lo esperado. El PMI no manufacturero del ISM tampoco era positivo el día de hoy, y teníamos datos de inventarios de petróleo, los cuales caían más de lo esperado, junto con los de gasolina, lo que contuvo un poco la presión que podría haber tenido el precio del petróleo, que al finalizar la jornada caía, pero caía de hecho menos de lo que potencialmente pudo haber caído. El Brent bajó 0,19% y el WTI baja 0,38%. Pero cuando miramos mercados internacionales, vemos que si bien el Dow terminaba positivo en 0,24%, el estándar bajaba 0,25%, el Nasdaq 1,07%, en la región Brasil 0,88 abajo, Argentina subía 0,54, Chile 0,24 arriba y México 1,25 abajo, donde Colombia se destacó. Hay algunos datos, y es que particularmente una de las cifras que más le interesan a los inversionistas internacionales son las cifras relacionadas con la situación fiscal del país. Y es que paso a la pantalla y les muestro, hoy la firma Valor Analytic, que también es un medio de comunicación y proveedor de información bursátil, decía que según cuentas del ministerio, esperando pues que esas cuentas sean las correctas, el déficit fiscal se habría situado al final del año pasado en un 5,3%. Esto claramente está dentro de las metas que tenía el gobierno del expresidente Duque y de todo el trabajo que ellos hicieron, porque recordemos que el año pasado hasta junio la economía venía creciendo a tasas superiores al 13%, pero al finalizar el año ese crecimiento se redujo a la mitad. Entonces, algo también positivo para seguir impactando el déficit fiscal es que la recaudación tributaria del año anterior, ustedes recordarán que en los informes de la DIAN, cuando arrancan trimestrales, mensuales, venían muy bien, de hecho casi que doblando las metas de tributación o de ingresos fiscales esperados. Y en este sentido, esto es muy positivo. De hecho, tuvo un efecto también en el mercado de dólar, donde el dólar volvió a bajar, se ubicó 17 pesos por debajo y se ubicó en 4.570 pesos. Así que si quieren alguna explicación de por qué sube la bolsa, pues está más relacionada con estas cifras que uno esperaría, uno más que esperar, mejor, uno no las espera, pero uno desearía que el gobierno actual actuara en términos económicos muy responsablemente para continuar mejorando. Algunas de las reformas, pues por supuesto tienen efectos negativos fiscalmente. Solo piensen en la pensional de largo plazo o la de salud, que impactaría al PIB de manera enorme, pero desde hace algunas semanas, con la caída de la reforma política, pues nuevamente el mercado ha considerado que la oposición sí tiene fuerza para tumbar o modificar reformas, y por eso todavía se ha extendido el comportamiento positivo de la bolsa en Colombia. En términos de noticias, el día de hoy, recuerden que los resultados financieros terminaban la semana pasada, y para hablar sobre alguna de las variaciones, pues ninguna de estas variaciones en particular, de las 3 primeras o las 3 alzas, más allá de lo fundamental que pueda haber en ellas, pues tenía un comportamiento relacionado con el mercado. ¿Qué esperábamos con el servicio Fénix el día de hoy? Pues doy clic al servicio Fénix y decíamos que incluso el Colcap podría tener una sesión moderadamente negativa. Fíjense que aquí no solamente cuando acertamos hablamos, porque efectivamente no ocurrió, terminó el Colcap cerrando positivo, y del dólar sí esperábamos que pudiera mantener niveles cercanos
a los actuales, o sea que el dólar estuviera bastante tranquilo. Efectivamente tuvo momentos muy cercanos al comportamiento del cierre de ayer, pero finalmente terminó con esos 17 pesos. Recuerden que si ustedes desean más información, como esos comentarios que hacemos, pero no sobre Pay, sobre todas las compañías de Colombia, sus cifras financieras, información en el momento apropiado, correctas, pues por supuesto tienen a su disposición el servicio Fénix. Recuerden que pueden solicitar más información del servicio Fénix escribiendo al correo electrónico que aparece en pantalla orlandos22@hotmail.com. No se vayan sin suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video.